¿Cuál es la religión verdadera? Preguntas que surgen más que todo con el pueblo inconverso. Pueblo inconverso. Más que todo que surge ¿cuál es la religión verdadera? Yo te digo, religión verdadera no hay. Ahorita mismo no podemos decir X o Y religión es la verdadera, porque en realidad no la hay. Pero sí hay unas religiones que se acercan en un gran porcentaje a lo que nosotros podríamos llamar verdad. Se acercan a un gran porcentaje. Hay otras que se alejan más de la verdad. Otras se acercan y otras se alejan, ¿verdad? Pero sí, religión verdadera como tal no hay, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros interpretamos la Biblia conforme a nuestro pensamiento y conforme a lo que nosotros creemos, ¿verdad? Conforme a lo que unas enseñanzas que hemos recibido de muchos siglos atrás, ¿verdad? Claro. El problema en sí no está en la Biblia, aunque, bueno, hubieron algunos textos que tuvieron unas malas traducciones y otros textos que fueron mal enseñados, y esa es la gran verdad. O sea, a través de los años, de los siglos, la Biblia tiene una gran cantidad de años. El Nuevo Testamento tiene 2000 años más o menos, 2000 años. En 2000 años muchas cosas pudieron haber pasado. Así que en realidad la Biblia no es el problema es las interpretaciones que nosotros le damos al texto. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo aquí clarito. ¿Cómo interpretamos nosotros este texto de Mateo 28? Texto de Mateo 28, ¿cómo nosotros lo interpretaríamos? ¿Verdad? Y aquí vamos a ver un claro ejemplo que el problema no es la Biblia, porque la Biblia solo te dice, pum, listo, te dice, ahí es ahí donde viene la interpretación del maestro o la interpretación del predicador, ¿verdad? Pero la Biblia solo te dice. Mateo 28 lo podemos mirar en los últimos versículos. Por lo tanto, mira, Mateo 28, capítulo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Expansión. A todas las naciones. Eso se llama expansionismo, de expandir, ¿verdad? A todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Verdad? ¿Qué fue lo que el Señor mandó a predicar? El católico puede decir, el catolicismo fue lo que Cristo mandó a predicar. Lo que el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. ¿Qué dicen los católicos? Catolicismo es ser católico. ¿Qué dicen los cristianos evangélicos? Cristianismo, que llevaran el cristianismo por todo el mundo. ¿Qué dicen los judíos? Judaísmo. Él mandó a enseñar judaísmo, que llevaran el judaísmo para todo el mundo. Entonces, es ahí lo que yo te digo. El problema no es la Biblia, el problema es la interpretación que le damos al texto. ¿Qué te puedo decir yo que Jesús mandó a enseñar? Bueno, para mí Jesús no fue cristiano. Eso es la verdad. Esa es la verdad, mi querido hermano. Él no fue cristiano. No se convirtió al cristianismo, no creó una nueva religión, ¿verdad? De la religión que ella practicaba, que era el judaísmo. Él no se convirtió al cristianismo ni creó una nueva religión. Él es el Mesías. Un Mesías, ¿verdad? Que se aparta del judaísmo establecido por Dios en el monte Sinaí. Es un Mesías que queda totalmente descalificado para ser el Mesías. Que se aparte del judaísmo, que niegue la ley, eso queda descalificado totalmente para ser el Mesías. Entonces, si él no fue cristiano, no se convirtió al cristianismo, ¿qué crees tú que pudo mandar a enseñar?
¿Qué crees tú que puedo mandar a enseñar? Cristianismo, judaísmo, catolicismo, los mormones, los testigos de Jehová, ¿verdad? Cada religión tiene su postura. Cada religión tiene su postura. Y ahí hay una gran cantidad de textos. Por ejemplo, yo me he encontrado con gente que dice, que cree que el judaísmo es únicamente para los israelitas, que el judaísmo es únicamente para los israelitas. ¿Cómo va a ser eso posible? O sea, no se puede extender. El cristianismo católico se extendió, se expandió por todo el mundo está lleno de católicos. El evangelio, el cristianismo evangélico también se expandió por todo el mundo, ¿verdad? Está lleno el mundo del cristianismo evangélico. Los musulmanes, que nacieron 500 años después de Jesús, 500 años, están expandidos por el mundo entero. El judaísmo no, los judíos no se pueden expandir por el mundo entero. ¿Qué dice usted? No, solo están encerrados. Si tú miras el libro de los Hechos, capítulo 2, bien conocido como el día de Pentecostés, primero que todo, ahí no había cristianos. Ahí no había cristianos, ahí nadie se convirtió al cristianismo. El primer discurso de Pedro no se convirtieron al cristianismo, no. Son unos judíos, cuando nosotros hablamos del primer discurso de Pedro, que se convirtieron como 3.000 más o menos, no estamos hablando de que se convirtieron al cristianismo, no. Eran judíos que habían nacido fuera de Israel, una gran mayoría de los que estaban ahí, judíos nacidos fuera de Israel. Ahí mismo nacen, ahí están las naciones o los países o las ciudades donde ellos habían nacido. Ahí hay judíos hasta africanos, hay judíos egipcios allí, porque es que no tiene nada que ver con nacionalidad, no tiene nada que ver con nacionalidad, eso quiero que quede claro, no tiene nada que ver con eso. Esos judíos que nacieron en otros países, porque sus padres, sus ancestros, sus abuelos en tiempos se expandieron, se fueron exiliados, ¿verdad? Allá nacieron y practicaron la religión de sus ancestros, de sus tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres, ¿verdad? Y esos judíos que llegaban a Jerusalén a celebrar la fiesta de los judíos, fiestas judías. La Pentecostés era una fiesta judía, o es una fiesta judía, que aún se sigue celebrando, ¿verdad? Ellos esa fiesta únicamente la celebraban en Jerusalén, en Israel, y ellos viajaban de sus ciudades hasta Jerusalén para allí celebrar sus fiestas. El libro de los Hechos lo pueden leer cuando Pedro comienza a dar su discurso. Él no dice varones cristianos, varones judíos. Usted puede leer el verso 5 y puede leer el verso 14 y vas a encontrar que dice judíos, que no se convirtieron al cristianismo, no, dice la palabra que creyeron en quién, en Yeshua, creyeron en Jesús como el Mesías, creyeron en Jesús como el Mesías. Esa es la diferencia, sin dejar su judaísmo, porque no tenían por qué dejar su judaísmo. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de judíos, toda la gente se enfrasca, los judíos que no creyeron en Jesús, los que no creyeron en Jesús. Oye, hay miles de judíos creyentes en Jesús. Lo pueden ver, Hechos, capítulo 21, versículo 20, o viceversa, capítulo 20, versículo 21, ahí vas a encontrar. Y hay una gran cantidad de textos donde la Biblia dice que judíos creyeron en Jesús. Y cuando te digo judíos creyeron en Jesús, no quiere decir que abandonaron su religión judía para convertirse al cristianismo, no. Creyeron en Jesús, que es el Mesías, dado a Israel y al mundo, ¿verdad? Pero siguieron su judaísmo. El cristianismo, lo que nosotros podemos llamar cristianismo, cristiano, viene con el apóstol Pablo, no con los 12. Si tú estudias bien los 12, no
no se convirtieron al cristianismo. Jesús no abandonó su religión. Los apóstoles no abandonaron su religión judía. No, si tú te vas a ver el libro de los Gálatas capítulo 2, hay una discusión de Pablo con Pedro. Y Pablo dice a Pedro, tú siendo judío, Pablo le dice a Pedro, tú siendo judío, quieres vivir como gentiles. Pero cuando vienen los de Jacobo, se apartan. ¿Qué quiere decir eso? Pablo le está diciendo, no judío de nacionalidad, porque aparte de Pedro ser judío de nacionalidad, era judío de religión. Practicaba su judaísmo, ¿verdad? Y quiso parecerse a los gentiles que no practicaban un judaísmo como tal. Quiero que tú me entiendas eso, ¿verdad? Entonces el cristianismo, lo que podemos llamar cristianismo primitivo, el cristianismo primitivo fue predicado por el apóstol Pablo, Él es quien trae un cristianismo, una doctrina o una enseñanza para las personas no judías. Esas personas que estaban bajo la cobertura del apóstol Pablo no tenían por qué circuncidarse, porque eso es de los judíos. No tenían por qué guardar la ley de Moisés, porque eso es de los judíos. No tenían por qué usar atuendos judíos, porque eso es de los judíos, como la kipá, los sisiyot, el talí y una gran cantidad de elementos que se usan en la casa. Eso es para los judíos. Los gentiles no iban a practicar el judaísmo, aunque los gentiles y los judíos estaban casados, no estaban divorciados. Ellos con su ley, ellos con su atuendo, ellos con su circuncisión, y los gentiles no tenían por qué circuncidarse. No tenían por qué circuncidarse. A eso le podemos llamar cristianismo. Y hay algo que dice, no eran cristianos, porque es que en Antioquía a los apóstoles le llamaron cristianos. Primero que todo quiero decirte, la palabra allí no sale de boca de los apóstoles para decir los cristianos, sino de boca de gentiles que dicen cristianos. Es ahí los cristianos, donde sale la primera vez la palabra cristiano, o donde llaman por primera vez la palabra cristiano. Los gentiles, ¿y por qué dicen cristiano? Porque la palabra que es la que viene del hebreo es Mesías, pero como ellos en Antioquía no hablan el hebreo, sino el griego, y el griego es Cristo, y como ellos son seguidores del Mesías, usan la palabra griega, Cristo, cristiano, pero no sale de boca de los apóstoles, sino de los habitantes de allá, de gente que vive allí en Antioquía. Amén. El cristianismo, a que nosotros podemos llamar cristiano a toda la gente que estaba bajo la cobertura del apóstol Pablo. Mi querido hermano, y esto no pelea con nadie. Esto no pelea con nadie en absoluto. No debe de pelear con nadie, ¿verdad? Porque eso está allí en la Biblia. Y como te digo, la Biblia no es el problema. El problema es la interpretación. Por ejemplo, yo te puedo leer lo que dice lo que dice Efesios capítulo 2, que aquí también le damos una interpretación. Hechos capítulo 2 y capítulo 2, Efesios, no Hechos, Efesios capítulo 2. Y podemos mirar en el versículo 12, vamos a mirar desde el versículo 12. Desde el versículo 12 lo vamos a mirar. Dice, en aquel tiempo, hablando de un tiempo pasado, cuando los gentiles todavía eran paganos, tiempo pasado. En aquel tiempo estaban alejados, estaban sin Cristo y alejados de la ciudadanía de Israel. Hechos capítulo 2, verso 12. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso lo dice a los cristianos del primer siglo, que cuando estaba usando una palabra moderna, que cuando eras mundano estabas alejado
de la ciudadanía de Israel, cuando era judá, cuando no era creyente, cuando no era cristiano. Ahora, por medio de Cristo Jesús, te acercó, Dios por medio de Cristo Jesús, te acercó a la ciudadanía de Israel, ¿verdad? Dice el versículo 3, pero ahora, es lo que dice el 3, pero ahora en Cristo Jesús, Pablo le está hablando a los creyentes, a los cristianos del primer siglo, estamos 20 siglos después, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cristianos del primer siglo, los cristianos que escucharon el mensaje directamente del apóstol Pablo, en el primer siglo. Esos cristianos, por haber abandonado la idolatría, por haber abandonado el paganismo y haber abrazado la fe del Dios de Israel, por haber abrazado la fe del Dios de los judíos, por haber abrazado la fe de los judíos, se hicieron cercanos a Israel, aunque vivieran lejos de Israel, pero por haber abrazado la fe del Dios de los judíos, por haber abrazado la fe, ¿verdad?, de los judíos, se hicieron cercanos, se acercaron a Israel. Yo lanzo una pregunta. ¿Los cristianos del siglo XXI están cerca de Israel? Una pregunta. ¿Los cristianos del siglo XXI están cerca de Israel? Respóndeme ahí en los comentarios. ¿Los cristianos del siglo XXI están cerca de Israel? Los del siglo XXI podríamos decir que sí, pero la gran pregunta, los del siglo I, los que escucharon el mensaje directamente del apóstol Pablo, sí, ellos estaban cerca de Israel, aunque vivieran lejos de Israel, por haber abrazado la fe del Dios de Israel y por haber abrazado la fe de los judíos, se hicieron cercanos a Israel. Pero los cristianos del siglo XXI, donde han pasado 20 siglos han pasado, donde la Biblia pasó por manos de gente inescrupulosa sin temor de Dios. Y esto no tiene por qué pelear con nadie, mi hermano. Esa es la verdad. Esto no tiene por qué pelear con nadie. Los cristianos del siglo XXI estamos cerca de Israel. Hámelo saber.